amplia y dolorosa ciudad donde caben los perros, la miseria y los homosexuales, las prostitutas y la famosa melancolía de los poetas, los rezos y las oraciones de los cristianos. Sarcástica ciudad donde la cobardía y el cinismo son alimento diario de los jovencitos alcahuetes de tallas ondulantes, de las mujeres asnas, de los hombres vacíos. El término gentrificación se refiere a un fenómeno económico, político y social, el cual se caracteriza por el desplazamiento de una población originaria de un barrio deteriorado. La gentrificación conlleva el encarecimiento de viviendas en zonas populares, causando la llegada de una población con mayor poder adquisitivo, la cual lo utiliza para establecer comercios o como residencia a altos costos. Características de la gentrificación en América Latina. Ahí lo que se destaca es uno de los elementos que están caracterizando las transformaciones en estas latitudes, es lo que tiene que ver con respecto al patrimonio histórico. Entonces, las ciudades de América Latina que presentan una fuerte cantidad o carga de aspectos patrimoniales han sido utilizadas estas muchas veces para generar esos procesos de desplazamiento de población. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente se generan programas o políticas públicas que lo que hacen es embellecer o con la idea o con el discurso de conservar el patrimonio histórico, invierten tanto en el centro histórico como en las zonas aledañas, y eso genera que se revalorice la zona, que se aumenten los precios de la vivienda, los precios de alquiler de la vivienda y de los distintos servicios, y por tanto mucha población tiene la necesidad de desplazarse o de salir de esos sitios que ya no pueden mantenerse ahí. Entonces, ¿qué pasa con el centro histórico? El centro histórico de la Ciudad de México, en algunas calles en particular, por ejemplo, pienso en las calles que recientemente se han peatonalizado, como Madero o Regina. 16 de septiembre. 16 de septiembre, sí. Entonces, estas calles están recibiendo una fuerte inversión privada, comercial principalmente, y eso hace que también las actividades comerciales que existían en esas avenidas cambien y ahorita se dirijan hacia otro tipo de población, hacia otro consumo. Existe un desplazamiento exclusionario en el sentido de que población de las mismas condiciones no pueden llegar a vivir a los sitios renovados porque se han incrementado el alquiler, los precios de los servicios y demás. Entonces ahí se está excluyendo, o es un tipo de desplazamiento que está excluyendo a la población. Casi toda mi vida, desde los 2 años llegué aquí con mis papás me trajeron. Pues desde pequeña mis papás decidieron venir a buscar trabajo, ellos son del estado de Hidalgo. Pues ventajas es que puedo encontrar de todo lo que yo necesite muy cerca. Las desventajas es que muchas cosas son muy caras. Sí, bastante, mucho. Se ha elevado sobre todo el costo de las rentas. 3,500 al mes, pero en comparación de hace 10 o 15 años que pagaba entre 600, 800 pesos, pues es mucho. Pues afecta mucho la economía porque casi trabaja uno nada más para pagar la renta. Sobre todo por el precio de las rentas. Pues se interesan porque como son construcciones muy antiguas y muchas de ellas no han tenido mantenimiento, las pueden conseguir a un muy bajo precio. Y con muy poco realmente creo que pueden, hacer grandes construcciones. Pienso que es por eso. Pues el centro histórico de las ciudades latinoamericanas se habla mucho de gentrificación simbólica en ese sentido, ¿no? Que tiene que ver con transformar el espacio, transformar las áreas centrales de los centros históricos para beneficiar a población de ingresos medios y altos. Digamos que hay 4 ejes muy importantes que se desarrollan sobre la gentrificación en América Latina. Uno de ellos tiene que ver con esta gentrificación simbólica, que tiene que ver con cómo se están transformando los espacios patrimoniales y que están generando desplazamiento.
Otro tiene que ver con los nuevos mercados inmobiliarios, que es cómo se está moviendo, digamos, el sector inmobiliario en las grandes ciudades de América Latina, normalmente en la periferia, pero también en las áreas centrales. Otro aspecto importante es la resistencia a la gentrificación, también es un elemento que está contribuyendo a los discursos, a los debates actuales sobre gentrificación en América Latina. Y el otro tiene que ver con lo que dices, las políticas neoliberales dirigidas por el Estado, o las políticas locales de gentrificación en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Del 2004 al 2014, en esos 10-11 años, ha habido aproximadamente 500,000 viviendas nuevas en los 59 municipios que forman parte de la zona metropolitana, o sea, los del Estado de México. Esa vivienda, o sea, construcción masiva de vivienda es de interés social. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Que se está dejando la periferia de las grandes ciudades para población de ingresos bajos, población de interés social, mientras que las áreas centrales, las construcciones recientes, son de interés medio para arriba. Entonces, en ese sentido, sí se están viendo una fragmentación de las ciudades y de las grandes ciudades de manera particular, ¿no? Y eso está dando muchos otros problemas, por ejemplo, las viviendas deshabitadas y el otro problema más importante, que es las viviendas abandonadas, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, Zumpango tiene una gran cantidad de viviendas abandonadas, y eso tiene que ver precisamente por la fragmentación territorial que existe. Entonces, cuando se produce vivienda de interés social a 80 kilómetros de distancia de las áreas centrales, donde normalmente las áreas centrales concentran las actividades de empleo, ocio, recreación y demás, entonces es difícil que se mantengan en estas unidades habitacionales. Pues es un poco difícil porque pues uno tiene aquí prácticamente sus raíces, pero pues sí, en algún momento sí podría estar dispuesta a cambiar. Significa recuerdos, significa historia, significa muchas cosas, entre ello eso, historia y muchos recuerdos. Desde la administración pública, yo creo que ahorita no hay, digamos, una opción o una forma en cómo se ha podido luchar, digamos, en contra de esos procesos de gentrificación. Lo que sí ha pasado y lo que he estado revisando es de que mediante la resistencia social, que es uno de los 4 ejes que te había comentado de América Latina, mediante la resistencia social ha sido como los mecanismos en los cuales se ha podido revertir esos procesos. Las políticas de planificación urbana que están impulsando estos cambios se basan fundamentalmente en el desplazamiento de los y las habitantes originales de las zonas gentrificadas hacia barrios más alejados del centro de la Ciudad de México, generando procesos de segregación social, mejorando los sitios deteriorados, pero sin promover una sociedad integradora.